M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Estamos comenzando el segundo bloque de este programa, donde vamos a sortear una noticia. La noticia, hay 3 papelitos, cada uno de los integrantes de esta mesa puso un papelito con su noticia y vamos a pedirle a Tania que meta la mano y que escoja. Sin mirar, por favor, sin mirar. Espera, voy a sacar esto Pero no mire. del equipo técnico. Precandidatura de Fernando Atria. El anuncio de su precandidatura. Yo fui Lucho. El Te gestor. noto con cara de sorpresa. Un tema complicado, porque, bueno, preséntalo por favor, Gerson. Bueno, durante esta semana Fernando Atria hace pública su intención o su disponibilidad de ser candidato o precandidato presidencial por el Partido Socialista, el partido al cual pertenece, que es parte de la Nueva Mayoría. Y eso genera bastante particularidades porque Fernando Atria no es un político propiamente tal, es un intelectual orgánico, por así decirlo, además que es un académico desde mi punto de vista bastante interesante dentro de lo que es la academia jurídica, por así decirlo. Abogado constitucionalista. Abogado constitucionalista. Y en verdad es más abogado respecto de lo que se llama la teoría general del derecho, pero también ha incursionado en el tema del derecho constitucional. Pero me parece que su anuncio es bastante interesante porque genera tensión en 2 mundos. Primero en el mundo de la nueva mayoría, donde vemos que Ignacio Walker principalmente no debe estar muy contento, pero también tensa a ciertos sectores que están fuera de la nueva mayoría y que están tratando de aunar esfuerzos para las próximas elecciones que se vienen ya el próximo año. Sí, o sea, está hablando, por ejemplo, las relaciones que tiene Fernando Atria con gente de la Revolución Democrática o también a través de movimientos como Marca C y toda esta cosa de la Asamblea Constituyente. Igual es un tema interesante porque seguro que tiene que tensionar un poco la interna, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que si algún rol puede jugar Fernando Atria con esta candidatura prematura hacia las presidenciales es el de tensionamiento a la interna, el cual a mí igual me parece un tensionamiento a media, siendo que igual es un intelectual orgánico, como decía, de la política que ha llevado la nueva mayoría durante todo este tiempo. Entonces, en ese sentido, nunca ha sido parte, o sea, no se ha desvinculado de su rol activo dentro de. Entonces, me parece un poco peligrosa en términos de su relación, por ejemplo, con Movimiento AC y cómo se le vincula con el movimiento social, o cómo podría vincularse cuando está dentro del bloque en el poder de estos momentos que conduce reformas absolutamente no liberales como las que ha conducido. Entonces, en ese sentido me parece un candidato peligroso en términos políticos y también en términos mediáticos. Yo creo que es una respuesta interesante de parte de sectores de la nueva mayoría que ya están claros de que la fórmula que hasta hoy día se ha usado en Chile para constituir los bloques que son capaces de liderar la política en Chile no está dando frutos. Ya dejaron de tener los rendimientos que tuvieron. Y esa tensión que tienen estos bloques en su interior es una tensión que va a ir creciendo, que va a ir haciendo que sectores más críticos dentro de la nueva mayoría se atrevan a tratar de buscar un lugar que no es el lugar que hoy día tiene la mayoría, sino un lugar nuevo, un lugar que desarrolle una nueva propuesta política. Hoy día yo creo que es una cuestión incipiente, que si personajes como estos se mantienen dentro de la nueva mayoría haciendo estos llamados, no van a tener grandes frutos hoy porque la nueva mayoría no es posible ampliarla como ellos intentaron hacerlo cuando la crearon después de la concertación. O sea,
Hoy día el hecho de que existan organizaciones como las nuestras levantando alternativas que claramente marcan una frontera con la nueva mayoría implica que tengamos la posibilidad de tensionarlos a ellos a tener que salir de ese espacio y no al revés, que sería como la política tradicional de que entonces ellos se logren ampliar hacia sectores más de izquierda, críticos, que pudieran acumular fuerza en ese campo que viene perdiendo hace mucho rato capacidad dentro de la nueva mayoría y que creo que a nosotros nos debería, bueno, por un lado preocupar, en el sentido de que disputan el mismo vacío político que nosotros estamos tratando de disputar, pero por otro lado también llamar la atención de que hay una potencia posible y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es debatir con ellos respecto a cuál es el lugar que realmente hay que construir. Y que nosotros tenemos muchas más posibilidades, o sea, somos precarios, somos pequeños, pero tenemos una identidad que tiene mucha más potencia en ese lugar que hay que construir que la que puedan tener estos personajes que no se terminan de definir cuál es el lugar que van a ocupar de aquí en adelante en la política chilena. Claro, porque Fernando Atria, bueno, forma parte de una de las tendencias del Partido Socialista, que es la izquierda socialista, y bueno, su postura, por lo menos como lo dice, es, bueno, acercar al Partido Socialista a la izquierda, o sea, a su rol tradicional histórico. Entonces, bueno, es complicado, yo lo veo como bastante raro, digamos, desde esta vereda, porque él, de todas maneras, se sitúa en la vereda del frente. Dice que, bueno, trata de darle un nuevo aliento a esta nueva mayoría, como, bueno, es la nueva mayoría frente a lo que fue la concertación, lo que tú estabas diciendo recién. Es raro, a mí no deja de intrigarme y lo que pueda suceder en este momento en que estamos construyendo, digamos, esta alianza con mira a un mediano o largo plazo. A mí me parece que es un discurso un poco repetido esto de tensar y llevar a la nueva mayoría ex concertación hacia la izquierda, porque si uno hace vuelta atrás, el mismo discurso que utilizó el Partido Comunista al momento de ingresar a la nueva mayoría, y nosotros vemos que en los hechos eso no ha ocurrido. Entonces me genera mayor intriga el rol que puede cumplir Fernando Atria, porque Fernando Atria, a diferencia del Partido Comunista, es un intelectual. No tiene grandes militantes detrás que lo puedan apoyar en esta tarea de, entre comillas, izquierdizar la nueva mayoría, como sí lo intentó hacer el Partido Comunista, que nosotros sabemos que tiene una serie de militantes bastante disciplinados trabajando en pos de lo que designa su comité central. Entonces, yo creo que Fernando Atria, si bien va a lograr tensar un poco la nueva mayoría en el tema del debate de ideas, creo yo que él sabe que en realidad no tiene opciones dentro de la mayoría. Y su rol va a ser otro. Su rol va a ser precisamente tratar de incomodar. Y creo que lo puede lograr, pero teniendo en claro que mucho no va a conseguir. Igual, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que decís tú. Y también con respecto a la tendencia dentro del Partido Socialista que lo ocupa, que está la izquierda socialista, hace un tiempo salió una declaración de la izquierda socialista en torno a las elecciones presidenciales, según la candidatura que ellos podrían apoyar, que tenía que cumplir ciertos requisitos, que era una declaración que, si tú leías los requisitos, yo creo que nadie acá va a estar en desacuerdo con esos requisitos, que básicamente no son ninguno de los que ha hecho política la nueva mayoría ni la candidatura actual, o sea, la presidencia actual. Entonces, en ese sentido, claro, tú te puedes desmarcar en términos discursivos, en términos comunicacionales, pero otra cosa es desmarcarte en términos políticos. Y ese es el gran paso que debiesen dar, o que ya debiesen haber hecho, que en definitiva, yo entiendo la dificultad de hacerlo, sobre todo para los antiguos militantes del Partido Socialista, que es un partido con mucha historia, del cual me imagino que muchos de ellos también lucharon en dictadura, que debe ser difícil separarse de su historia, en definitiva. Pero dadas las condiciones que tiene el Partido Socialista actualmente, no me parece una opción que, tal como se compone la izquierda socialista, puedan ser parte, por ejemplo, de algún frente que se pueda formar entre los nuevos grupos políticos que están emergiendo.
Entonces son condiciones básicas, por ejemplo, para dar un apoyo a una persona que no tiene base social asociada a su persona. No es un dirigente sindical, un dirigente territorial, sino es un intelectual orgánico, lo cual yo creo que hay que romper un poco con esa idea de presidente o de dirigente político, sino que acercarlo un poco más a una intermedia entre bases sociales y alguien que también tenga experiencia en términos ideológicos y políticos, etcétera. Entonces, desligarse al actual Partido Socialista, o sea, como a cómo se lleva actualmente, me parece mínimo como para poder comprarle Sí, estas porque declaraciones. después está la cuestión, o sea, la semana pasada salió como personaje Guillermo, ¿ah? Sí. Y que podemos hablar casi de lo mismo, digamos, onda, o sea, no es lo mismo, no es el mismo personaje y todo eso, pero es que esto es un proyecto político o un caudillo, digamos, que llega con su idea y que va a transformar el país, porque siempre en el régimen hiperpresidencialista que vivimos acá, siempre esperamos como el hombre o la mujer que va a llegar a transformar la sociedad chilena, cuando es una cosa supongo, desde nuestro punto de vista, una construcción colectiva a través de, o sea, politizando a la gente, con una construcción participativa, política, digamos, y que no está tan basado en el personaje, pero llega el momento y la elección presidencial hace que cuaje detrás de una persona, digamos. Entonces, a mí me queda raro esto, o sea, no creo que vaya a llegar a ser como el candidato elegido, pero es raro. Yo creo que nos pone como la alerta sobre el desafío que tenemos, porque a pesar de lo que estaba diciendo mi palabra anterior, que estamos todavía en un proceso de construcción nosotros, tenemos la obligación de tomar la iniciativa, de ir más rápido. A veces escucho de nosotros mismos que decimos vamos lento porque vamos lejos, y digo, pucha, sí, pero resulta que los demás no van lento. Entonces los tiempos políticos a veces te ponen desafíos que no son la forma en que tú crees que deberían construirse las cosas. Y yo creo que la única respuesta que tenemos es salir nosotros con una propuesta de cómo se construyen estas cuestiones. O sea, frente a candidaturas de dentro de la nueva mayoría que crean que pueden representar lo que está afuera, salir con claridad a decir que lo que está afuera y que vamos a ser capaces de constituir la autorrepresentación de eso. Y en ese yo creo que el esfuerzo que hemos estado, pero que no hemos logrado todavía posicionar con suficiente claridad, con suficiente unidad también, y eso nos pone, yo creo que personajes como este y otros nos van a poner ese tema sobre las narices todo este rato, sobre todo en años electorales como el que nos está tocando esta vez y el próximo. Y el que se viene. Donde, claro, podemos decir, nosotros no construimos política a partir de los personajes, pero bueno, hay elecciones y entonces tú tienes que decir, bueno, ¿cómo construyes política entonces? O sea, ¿cuál es tu propuesta? Tener líderes o cabezas que sean figuras de estos movimientos emergentes es necesario, absolutamente. Pero ¿cuáles son y con qué características son lo que tienen que salir de acá? Y en definitiva desligarnos un poco de la vieja forma de hacer política, que yo creo que alguien como Atria la tiene arraigada a pesar de que se muestre de una forma un poco más progresista. No, o sea, la otra cosa es que cómo se ha adelantado también el calendario presidencial. O sea, estamos a más de un año de la elección presidencial y ya tenemos un montón de candidatos que están saliendo. O sea, es impresionante esta cosa, cómo se ha acelerado, y tal vez quien aceleró esta cosa es nuestro expresidente Ricardo Lagos al momento de tirarse. ¿Alguien quiere cerrar? O sea, yo quiero hacer una pequeña acotación en el sentido de que si bien están surgiendo una serie de precandidaturas presidenciales, creo yo que la precandidatura de Alejandro Guillé y la de Fernando Atria tiene una diferencia que es bastante particular. Y acá voy a pecar de ser un poco tajante. La diferencia es que, si bien los dos son una especie de caudillos dentro de la nueva mayoría, porque ninguno tiene grandes agrupaciones políticas ni militantes detrás,
esto entre paréntesis, Guille independiente, radical, juega ahí con que no es un político, con que no es y es. La diferencia entre ellos dos es que al menos Fernando Atria tiene un discurso y tiene un proyecto ideológico más o menos claro y que uno puede lograr visualizar. Pero si uno analiza a Guille me deja como un sabor a nada, en verdad. Es como una cáscara vacía que juega con la falta de definición. De hecho, hace pocos años señaló que podría ser un candidato a la transición. Y uno se pregunta, ¿la transición a qué? Sí, porque esa es la gran pregunta que hemos tenido en todos estos años. Porque estamos en transición, se supone, pero ¿transición a qué? Cuando estamos estancados en el mismo punto, digamos. O sea, al final lo que ha avanzado en estos 26 años es tal vez que el movimiento social se ha ido de a poquito reactivando, digamos, y que esperamos que en el tiempo que se viene sea un actor con peso y que escuchado, digamos, porque eso es el problema. O sea, el movimiento social se activa, pero el sistema político no lo escucha. Porque no existen los modos de diálogo social y político en este país. Eso. ¿Estamos? Estamos. Ya, entonces pronto vamos al tercer bloque. Sí.